¿Qué hubo? Estamos en Pacific Beach en San Diego. Acompáñame a conocer este hermoso lugar. Vamos a ello. Así es, por acá venimos adentrándonos a Pacific Beach en San Diego. La verdad es que se ve bastante lindo. Ahorita que veníamos entrando se veían muchas tiendas de todo tipo. De las que más encontrabas, por ejemplo, hay un montón de tatuajes. También tiendas como surfistas. Muchos restaurantes acá. Muchos restaurancitos también de este tipo. Por ejemplo, City Tacos. Que de hecho le eché un vistazo a esos City Tacos y se ve como tipo Taco Bell, se me figuró. Como tacos así tipo de... que son de tortilla más doradita, como tostada. Y por acá ya adentrándonos a la playa Pacific Beach. La verdad que se ve bastante lindo. Suéteres, algunas playeras. De California, San Diego, Pacific Beach. Que el cafecito. Artesanal acá con desayuno. Un área muy suave para sentarte, pasar el rato con tu cafecito, tu desayuno. Este restaurante. De hecho por acá dice que tienen música en vivo. Para rentar bicicletas, por ejemplo, $25 el día entero. Por acá los precios. También rentan patinetas. Te paseas así. Por acá por Pacific Beach, bien a gusto. Está suave este adorno, Tienen un montón de adornos bien suaves, El Nemo, el gatillo, el hongo, el nopal, también suaves. Y por acá ya vemos el mar. Todas las personas caminando bien a gusto, unas con sus bicis paseando. Está un poco fresco, pero el solecito está a gusto el día de hoy. Chequen por acá el mar. Super padre este muelle. A ver si ahorita nos adentramos, porque veo personas por allá. Chequen todos por allá, van en su bici, con su música y todo. Chequen las bicis bien perronas. Por ahí hicimos unas tomas aéreas. La neta es que se ve muy bonito, muy surfista el ambiente por acá californiano. No conocíamos esa parte que se llama Pacific Beach en San Diego. Ya habíamos ido a La Joya, se me figura algo similar. Pero acá es como más amplio, por así decirlo. A mí se me figura así. En La Joya es más como un parquecillo y ahí pues puedes ver, hay lobos marinos, hay mucha vendedera también. También se ve muy padre por allá a la vista. Eso lo tenemos en el video que hicimos de San Diego. Se los comparto por acá en la descripción que quedó. San Diego la verdad es que es una ciudad muy bonita. Acá para salirte a correr, a pasear, a caminar. Chequen las personas por allá, sentadas bien a gusto, contemplando el mar, con la brisa del mar. Y la verdad es que se ve tranquilón Pacific Beach, o sea, no se ve como el ambiente como desmadre. Por acá hay instalados todos los de las bicis. Chequen las llantotas de esa bici. Parece moto. Es como esas eléctricas, se me hace. Está muy perrona. Y por acá ya están todas las bicis pimpeadas, acá con su música. Súper chingonas por acá. Las llantotas también de estas con su bocinota. Ahí para ecualizarla y todo. También padres todas las bicis. Pinche chilo. Wow, qué suave están. Unas obras de arte. Unas escaleras. Hoy te quieres adentrar a la playa.
Nos encontramos unos baños también. Hay movimiento acá en la playa, varias personas surfeando. Y ahorita ya nos vamos a entrar al muelle. Vamos a caminar por ahí. Seguro tiene una vista. Unos bebederos para tomar agua. Y ahorita que pasamos por ahí olía bastante rico, ¿ah? Sí, muy fresco. Como planta medicinal. Vamos a pasar otra vez. De hecho sí, como el solo hecho de pasar por ahí ya, como les comentaba hace rato, que cuando vas entrando a Pacific Beach, pues te empiezas a encontrar un montón de tiendas de planta medicinal, pues porque acá es legal, ¿no? Entonces te encuentras de todo, tiendas también, pues muchas de surf, otras tiendas como de tatuajes y pues varios comercios así como restaurancitos. La verdad es que muy californiano, muy surfista por acá, muy suave Pacific Beach. Unas banquitas para sentarte o en el pastito. I don't need Google. My wife knows everything. No necesito el Google, mi esposa lo sabe todo. Está bien suave esta tienda que ya habíamos pasado. Letreros acá con mensajes similares, el honguito. Y parece que acá hay personas, pero tú puedes adentrarte al muelle. Y acá te dicen lo que no puedes pasar: bicicletas, patinetas, perros. Bienvenido. Vemos que hay como casitas acá. Están bien bonitas las casitas. Imagínate vivir acá en el muelle. Ha de ser una experiencia diferente, ¿no? Vivir en un muelle, imagínate. Ha de tener sus pros y contras como todo, ¿no? Ha de ser una experiencia muy curiosa. Este muelle es un hotel llamado Crystal Pier. Tiene alrededor de 30 cabañas sobre el agua disponibles para alquilar. Por acá viene mi pasajera, la reina Isabel, que vive acá. Porque literal se escucha que estás caminando sobre el mar. Más cerca no puede estar. Se escucha todo el oleaje. Neta, con el sonido del meneo de las olas, del vaivén. Y están bien curiosas las casitas, chequen. Muy acá, estadounidenses. Que de hecho por aquí se ve el mar, se ve el oleaje. Y pues sigamos caminando. Una tiendita para comprar snacks. Tienen sus reglas también. Por ejemplo, no saltar, no meterte con vehículos. Por allá hay varios surfeando. El oleaje se ve a toda madre, las olas corriditas, no están así como gigantes, sino como que tienen buen tamaño. Todos traen por ahí su licra, su wetsuit, porque sí, salió el sol, aquí está el viento fresco, entonces el agua debe estar heladilla, ¿eh? Pero vienen ahí bien abrigaditos con su licra. Si quieren ver si la agarran, va. Se ven buenas las olas,
También podemos ver varias personas pescando. Qué bonita la vista se ve desde acá. Como acá te rentan tu caña de pescar con todo lo que necesitas. Y pues eso fue por acá, Pacific Beach por ejemplo. Está un poquillo para acá del centro de San Diego, que son como aproximadamente 20 minutos. La verdad es que está bien lindo. Hay muchas cosas que están en San Diego, incluso como les comenté hace rato. Tenemos un video con varias cosas que fuimos a La Joya, al Hotel Coronado, al centro donde está la bahía, toda esa parte bien linda, a Old Town, que también está muy lindo. Ahí en la descripción les comparto ese video. Y ahorita pues venimos acá a Pacific Beach. La neta, sabes que íbamos a ir, pero ya no nos alcanzó el tiempo. Entonces dije, tenemos que ir a hacer un video documental la próxima vez que vayamos a Estados Unidos. Y la verdad es que sí que se merecía un video. Hay una calle acá que se ve que hay un montón de cosas cuando te adentras. Y por la parte de la playa, que de verdad que está al 100. La neta, San Diego tiene un montón de opciones muy padres para visitar. Como les digo, todo muy al estilo californiano, surfista. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones.